crisis energética ahora impacta al riesgo país. Según el Banco Central, subió a 1.249 puntos ayer. Este indicador es importante porque le dice a los inversionistas extranjeros dónde llevar su dinero. La cifra está por encima de los 1.000 puntos, de los 1.100 puntos que tiene Argentina. Es decir, que es más riesgoso invertir en Ecuador que en ese país. Estos indicadores llegan en medio de caídas en las cotas de las hidroeléctricas. Masar operó ayer 2 metros por debajo del mínimo, poniendo en riesgo sus turbinas, mientras Coca-Cola Sinclair produjo a niveles críticos por la peor sequía del río Coca en 60 años. Lo que implica, o mejor dicho, lo que complica el cumplimiento de la promesa del gobierno, que es reducir de forma progresiva los apagones. Para el análisis de esta coyuntura nos acompaña el economista Miguel Rosignoli. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, muchísimas gracias por la invitación. Que el riesgo país se incremente era previsible y quizás lo único que faltaba para que se termine de configurar una crisis económica que se apalanca en una contracción del crecimiento, de las inversiones, del consumo de los hogares. 15 de 20 sectores industriales tienen sus números en rojo, el empleo está en suspenso, hay inseguridad en las calles, hay inseguridad energética. ¿Qué falta entonces? ¿Que pase un perro y que nos muerda? En realidad, no solamente es lo que está pasando en el país. Yo creo que hay una crisis internacional y es una crisis global que está afectándonos. Y sí, es la suma de factores que se han venido dando a lo largo de los últimos años. No quiero caer en la cantaleta de decir lo de gobiernos anteriores o lo que pasó en años anteriores. Pero este es el resultado. Estamos pagando la cuenta de años de descuido. Ahora, las señales que se mandan al exterior indefectiblemente son malas. Tenemos como país la fama de ser malos pagadores y adquiere esto otras dimensiones en medio del apagón, porque un Estado con recursos limitados debe priorizar ese poco dinero disponible para hacerle frente a una crisis que se redimensiona día a día. Sobre este componente en particular, el del riesgo país, ¿cuáles van a ser las consecuencias? El riesgo país, en efecto, sí. Hoy, por ejemplo, países como Argentina lo tenemos por debajo del riesgo indicador país que tenemos nosotros acá. Ahora, hay que entender primero de qué se trata el riesgo país. El riesgo país es justamente la capacidad de pago que tiene un país sobre sus deudas. Hay mucha confusión acerca de la inseguridad de las calles, acerca de la estabilidad política, acerca del riesgo fiscal, etc. Pero en realidad el componente más importante del riesgo país es justamente el indicador de su capacidad de pago. Eso como primera variable. Segunda variable no es la primera vez que el Ecuador está por encima de Argentina o por debajo de Argentina. Ya había pasado antes. ¿Okay? Cada 100 puntos significan un punto de riesgo o de interés internacional que tiene que cubrir el país para poder entrar en uso de la deuda internacional. Sin embargo, hay que entender también que nosotros somos malos pagadores y quizás nuestro récord más grave empieza y amanece cuando el presidente Rafael Correa en su momento declara una deuda ilegítima parcialmente y crea una deuda o crea una política o una táctica donde deja caer en default para luego comprar a valor nominal. Eso se establece entonces como el punto de partida más grave en nuestra historia de malos pagadores. De ahí para acá nosotros no hemos tenido esa historia. Lo que sí tenemos es inestabilidad política y un crecimiento permanente del gasto público. Claro, el problema es que de allí en adelante Ecuador ha venido cumpliendo con sus obligaciones de deuda externa. Sin embargo, y pese a ello, el riesgo país se ha mantenido alto, lo cual significa que el estigma, la marca, la mala fama que quedó de aquel entonces, pues se ha mantenido y ni siquiera el ser cumplidores fieles ha logrado revertirla. Había varios componentes. Primero, todavía estamos pagando la factura de un gasto hiperdimensionado, sin sustento, que nos pasó en aquella época, desde esa política o esa táctica de no pago o declarar una deuda ilegítima. Apenas han pasado 7, 8 años desde ese momento, desde esa temporada en la que comenzó la crisis. Hay que recordar que este gobierno tiene que pagar una deuda mucho mayor de la que se debía pagar en aquel entonces. Y quizás la causa más importante y que interesante no es que se ha venido hipergenerando deuda en estos últimos años. De hecho, en el gobierno de Guillermo Lasso se
superan la barrera del 16% de crecimiento de la deuda. En el gobierno de Lenín Moreno quizá la de 33%. En el gobierno de Rafael Correa estamos hablando del 60% de crecimiento de la deuda externa e interna, sin identificar claramente cuál es la deuda interna del país en ese año o en ese periodo de gobierno. El actual gobierno, sí, ha tenido que pedir crédito, ha debido pedir préstamos, pero de nuevo, sin poder bajar el tamaño del Estado, sin poder bajar el aparato estatal público que requiere y demanda dinero. Y sin deuda, sin deuda aplicada en la obra pública, porque no alcanza. Conceptualmente, cuando existe una afectación en seguridad, en lo político, en lo económico, en lo social, se está pues en una crisis sistémica. Pasar de ello requiere primero del reconocimiento de lo que se está viviendo y luego deben venir las acciones. ¿Identifica usted, economista, decisiones económicas que apunten a hacerle frente a esta situación? ¿Hay alguna estructural? Personalmente, y siendo muy crítico, no veo una sola política económica que realmente esté en función de la recuperación del país. Lo único que veo son políticas económicas para sustentar el gasto público y mantenerlo funcionando. El país requiere de manera inmediata bajar su gasto administrativo. Esto no quiere decir que baje su responsabilidad con la sociedad y su aporte social justo. Requiere mayor implementación de políticas económicas hacia el consumidor, hacia el generador de empleo, que es el sector privado, donde se genera riqueza. Y más bien dejar de un poco de lado el gasto público. Una de las cosas que hace que Argentina baje justamente su riesgo país es ciertas políticas del presidente Javier Milei, donde ya no le vamos a dar dinero, dice, a los partidos políticos que vayan a correr en el futuro. Tendrán que autosustentarse, autofinanciarse para ver cómo llegan a obtener un cargo público. Pero esa es una de muchas medidas. Solo esa medida tiene un impacto internacional bárbaro en el indicador de riesgo país de Argentina, porque establece parámetros claros. Además que nosotros tenemos una dependencia permanente pública e internacional sobre el petróleo. No somos un país diversificado económicamente. No somos atractivos para el mercado. Una cosa, economista, a ver, para que quede bastante claro, porque se habla de riesgo país y la gente dice, bueno, el riesgo país yo no lo veo, y el riesgo país, ¿cómo me afecta? ¿Cómo le afecta al ciudadano de a pie, al comerciante, al emprendedor, que Ecuador tenga o no un alto riesgo país? Empecemos por eso de acá. Nosotros no somos emisores de moneda, entonces nosotros dependemos de monedas internacionales. Somos generadores de inflación, somos generadores de encarecimiento de costo. ¿Ok? Lo segundo, cada vez que nosotros pedimos un crédito con estas altas regulaciones que nos dicen, pero este banco nos pide tanto, este banco nos exige tanto, estas garantías. Bueno, ese riesgo país es ahí donde lo vemos, porque el banco nos da de la tasa de interés referenciada en función primordialmente del riesgo país que lo acompaña. Y es que el riesgo país es la capacidad de pago o la capacidad de pago del usuario. Ahí es donde tenemos que entender que las políticas públicas, las políticas internacionales, esas personas a las que elegimos en su momento, siguen incrementando el riesgo país. Este riesgo país no es del presidente Daniel Noboa. Este riesgo país no es del presidente Lasso. Este riesgo país empieza su crisis agravante en el gobierno de Lenín Moreno y su crisis real o el inicio de esta subida, de esta escalada en el gobierno de Rafael Correa. Esa conciencia de cuándo empieza el riesgo país y existe, está presente en la sociedad o existe, o por el contrario, tenemos una suerte de desconexión con la realidad y se está ignorando que todo lo que pasa acá, que las malas decisiones internas terminan afectando en la percepción externa y por ende devienen pues las consecuencias que usted acaba de señalar? Yo no creo que la sociedad esté consciente de eso. Yo creo que a la sociedad aún le falta mucho conocimiento financiero, mucho conocimiento de economía, lo que es irónico porque lo que une a los seres humanos, por definición, es el dinero. Eso es lo que tenemos todos en común. Y el día que nosotros entendamos que nuestras decisiones afectan directamente al mercado, es justamente donde vamos a entender que debemos tomar mejores decisiones en función de a quién vamos a elegir. Y una vez más, buscar siempre bajar el gasto público es la clave. No se trata de que el Estado se desconecte de la sociedad.
se trata de que en la medida de conectarse no justifique gastar 1.000 millones más. Simplemente porque vamos a darle más trabajo a la gente. Dar trabajo a la gente, riqueza, es trabajo del sector privado. Ahora, hay un elemento adicional porque si mágicamente se resolviera el problema energético mañana mismo, esto no va pues a provocar una reducción inmediata y abrupta de esas consideraciones externas que se manifiestan en indicadores como los de riesgo país, por ejemplo. Recuperar la confianza que se pierde o que se ha perdido va a tomar mucho tiempo y la crisis se puede terminar, pero su impacto no se diluye fácil. ¿Cuáles son esos pasos o cuáles son esas políticas que usted no identifica que se deberían tomar para ir apuntando contra este estigma que acompaña al país durante años y que le está costando bastante? Las políticas que realmente pueden resolver al país, lamentablemente, no solamente pueden devenir del presidente de la República, tienen que venir desde la Asamblea en un aporte generalizado, bien programado, bien estructurado, para que se baje justamente, donde estoy diciendo, el gasto más perverso. Eso quiere decir que nosotros debemos de tener claro que el problema es constitucional prácticamente. Y sí, en efecto, no vamos a tener una recuperación inmediata, pero sí podemos generar un impacto inmediato. Lo bueno del dinero es que el dinero se mueve con mucha rapidez. Y si nosotros tenemos políticas claras, ¿ok?, podemos generar beneficios de corto plazo. ¿Políticas claras como cuáles, por ejemplo? Una política clara es el canal de distribución, por ejemplo, de ciertos sectores del gasto público, como la educación, con una participación inmediata, ¿ok?, con el sector privado para tratar de optimizar el recurso del gasto público. Creo que contigo habíamos hablado del gasto público anteriormente, donde yo decía, mucho antes que el presidente lo reportara, que estaba alrededor de $400, $377 me parece, por cada estudiante. Eso es simple recanalización de ese mismo fondo de recursos que solamente llega al 48% de los niños que se educan en el país, ¿ok?, podría justificar tranquilamente el 100% de la población utilizando a los canales privados y minimizando el gasto público, haciendo que el dinero llegue realmente a donde requerimos, a las cabezas y corazones de los niños, que se eduquen de mejor manera, en una cooperación. Esta es una. Segundo, aportes justamente de riesgo. Solamente pensemos por un segundo. Nosotros damos 1 millón, millón y pico para cada candidato cuando se va a lanzar para un partido político, en una elección. Pero no le cobramos, solamente le pedimos que justifique el gasto. Sin embargo, no estamos haciendo exactamente lo mismo para los emprendedores sino que a ellos le clavamos una tasa de interés, aunque sea baja, aunque sea amortiguando un poco. Baja, no, el microcrédito tiene un tope del 34%. Cuando lo hemos hecho a partir de la Corporación Financiera Nacional o cualquier otro organismo estatal, donde se logra absorber un poco el impacto financiero. Pero aún así le estamos diciendo, págueme. Pero en cambio al político le decimos, justifícame el gasto. El problema es social, el problema es conceptual, pero en realidad la solución no es tan complicada. Toma tiempo, pero no va a ser tan difícil. Alguien me decía cuando entraba por acá, lo veo sonriente y feliz. Y yo digo, sí, porque todavía creo que hay una solución. El problema está en que la solución no la puedo aplicar yo. Ahora, casa adentro puede o no ser suficiente echarle la culpa al antecesor y creer que ya sea con lamentaciones o con programadas ausencias es suficiente para desligarse de los temas. Sin embargo, hacia afuera eso es claramente insuficiente. Recuperar la confianza, hay 1 o 2 pasos concretos, inmediatos, que se pudieran tomar para decirle a los mercados internacionales, mira, yo acá adentro puedo tener muchos inconvenientes, muchos problemas, los estoy lidiando, pero estas 2 o 3 cosas son las que te demuestran que efectivamente voy a cumplir con mis obligaciones, que no voy a comprometer ese dinero, que voy a ser un buen pagador y de esa manera pues tratar de recuperar la confianza, ese intangible que parecería que algunos no terminan de valorar de manera adecuada. La banca internacional, la economía internacional se mide exactamente igual bajo los mismos parámetros que la pequeña, ahora que podemos entender todos. Cuando vamos a prestar dinero a alguien, nos aseguramos que esa persona tenga la capacidad de pagarnos. Si no tiene la capacidad de pagarnos, a lo mejor le clavamos un interés muy alto para que nos pague, ¿ok? Eso se llama un riesgo del individuo, un riesgo de crédito, y es un indicador que justamente sube nuestra tasa financiera. El
Es muy difícil, ahí en ese sentido, tener una receta secreta o hacerlo de manera rápida y sencilla, porque el Estado nacional, el Estado ecuatoriano, no tiene las herramientas y no faculta a las autoridades puntuales para poder hacer esos cambios radicales. Sin embargo, sí existen maneras que el presidente, por ejemplo, podría tomar. Aunque esto habría obviamente que consultarlo con algún profesional en el área, pero estoy seguro que se podría fusionar ciertos ministerios, se podría fusionar ciertas agencias, ahora, no para bajar el gasto público, y eso es un indicador. Ahora, no para el pago de deuda externa, pero sí quizás para asegurarle al país la provisión de energía eléctrica y el mantenimiento de sus redes. ¿Se podría pensar quizás en fondos de contingencia, en los tan denostados fonditos que en otros tiempos se los comieron y dejaron pues al país en soletas y sin garantía, sin seguridad de recursos para hacerle frente a situaciones como estas? Para poder hacer un fondo necesitas dinero. Si no tienes dinero, no puedes crear el fondo. Simple. El camino actual es buscar la cooperación con la empresa privada, con los generadores privados de energía, para buscar una solución inmediata. De largo plazo, encontrar mediante políticas públicas alianzas público-privadas para poder traer inversión relacionada al tema. Tercero, sincerar los números y decirle la verdad a la ciudadanía de lo que está pasando. Bueno, dinero sí ha habido, porque si no, ¿de dónde han echado mano los gobiernos de las empresas públicas, de SELEC, de CENEL, sacar 500 millones por aquí, 400 millones por allá? Ahí hay 900 millones, o sea, plata hubo, lo que pasa es que se la llevaron, ¿no? El problema es que hubo, el problema es que no hay. Lamentablemente no podemos decir no puedo aseverar sobre lo que pasó. Sabemos, lo sé, yo creo que aquí cualquier ecuatoriano medianamente consciente sabe lo que pasa, conocemos y entendemos la corrupción. Sin embargo, yo creo que es hora de sincerarlo y comenzar a participar con el segmento privado para poder solucionar los problemas inmediatos. Miguel Rossignoli, analista económico, gracias, economista, por acompañarnos hoy aquí en Muchísimas gracias, Lenín. Gracias.